Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Feliz sábado, hermanos queridos. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Espero que el Señor llene su corazón de paz y de gozo que solamente Él puede dar. Hoy vamos a hablar acerca de un punto que aparece en el mensaje de los tres ángeles. Y espero que después de este tema podamos comprender o aprender un poco más de explicar este mensaje también a las personas. Porque si yo, por ejemplo, le pregunto a ustedes, mira, ¿de qué trata ese juicio que habla el primer ángel? Ustedes me van a explicar muy claramente. Y si yo les pregunto, mira, ¿cómo es esto que Babilonia cae? Eh, me van, lo van a explicar claramente. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Quién es la bestia? También lo explicarían muy, muy adecuadamente. Pero si yo les pregunto, mira, ¿cómo es eso de que ustedes predican de que los muertos nada saben, de que los muertos nada saben, que supuestamente la muerte es un sueño? Pero aquí dice el mensaje de los tres ángeles que ustedes predican, dice que las personas serán atormentadas de día y de noche y ese humo sube por los siglos de los siglos. ¿Cómo explicarían ustedes eso? Si usted sabe, bueno, gloria a Dios, y que el tema de hoy sirva para refrescar. Y si no sabe, bueno, sirva para aprender. Em, ¿Qué es lo que está diciendo realmente el ángel allí acerca de del humo de su tormento? Vamos a leer, vamos a buscar la palabra de Dios, vamos a leer ese versículo del mensaje del tercer ángel. Me dicen si se está viendo. ¿Se ve la diapositiva? Sí, hermano, súper. Ok, vamos a leer aquí. Dice Apocalipsis 14, 9 al 12. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es importante que nosotros podamos comprender cómo explicar todo el mensaje de los tres ángeles. No son tres mensajes, es un solo mensaje. Es un solo mensaje que se da por tres ángeles. Tres representa algo que es completo, algo que es total, así es que es el mensaje del cielo para el mundo. En estos minutos vamos a hablar acerca de lo que es la muerte. Tanto la muerte, la primera muerte, tanto la primera muerte como la segunda muerte, que es la muerte eterna. Mira lo que dice esta enciclopedia judía acerca de, de, de la creencia de la inmortalidad del alma en, en el pueblo judío. De 1941, volumen 6, páginas 564 y 566, dice: la creencia de que el alma continúa existiendo después de la desaparición del cuerpo es especulación. Las Sagradas Escrituras no enseñan este concepto, y recuerda que es una enciclopedia judía. Las Sagradas Escrituras no enseñan este concepto. Los judíos conocieron la creencia de la inmortalidad del alma como al contacto con el pensamiento griego. ¿Cómo entró esta enseñanza entre los judíos? Por el contacto con el pensamiento griego, especialmente por medio de la filosofía de Platón, su principal exponente. Este a su vez la tomó de los misterios órficos y eleusinos. Órfico quiere decir, este fue un cantante, o un músico, perdón, un poeta griego, el cual trataba asuntos místicos.
Y Eleusinos hace referencia a una celebración o un rito de iniciación celebrados en la antigua Grecia, especialmente en Eulisis, que es una ciudad cerca de Atenas, en honor a la diosa Deméter, y centrados en la agricultura, porque la diosa Deméter es la diosa de la agricultura, y escucha bien, y la esperanza de una vida feliz tras la muerte. Eso es lo que está haciendo referencia estos términos. Y sigue diciendo, ajá, este a su vez la tomó de sus misterios órficos, o sea, Platón y Eleusinos, una extraña mezcla de qué, de los conceptos babilónicos y egipcios. Muchas doctrinas enseñadas en Grecia o doctrinas griegas y también muchas doctrinas enseñadas por Platón, que incluye también teorías sobre Dios, son teorías platónicas que la tomó de Babilonia. Y aquí incluye también la inmortalidad del alma. Entonces dice que los judíos, siendo el pueblo de Dios, muchos del pueblo judío aceptaron esta doctrina por su contacto con pensamiento griego, especialmente las enseñanzas de Platón. También dice esta Enciclopedia Internacional General de la Biblia, 1956, volumen 2, página 812, dice, en mayor o menor grado han influido en todos nosotros el concepto griego. Así es, y lamentablemente dentro de la iglesia también. Dice, de Platón, el concepto griego de Platón acerca de que el cuerpo muere, pero el alma es inmortal. Platón enseñaba, y también el pensamiento griego era, de que el cuerpo era contaminado. Ellos no tomaban mucho en cuenta el cuerpo porque les decía que era basura, mientras que lo que sí importaba era el alma, de lo que ellos llaman espíritu, pero bíblicamente el alma, lo vamos a ver en unos minutos, bíblicamente el alma es una persona viva. Entonces, este enredo con el alma, con el espíritu que existe hoy día, vino por pensamiento griego, por Platón. Entonces, ¿qué es lo que decían? Que el cuerpo no importa, no importa lo que tú hagas con el cuerpo. Total, cuando viene la muerte, el cuerpo eh, se desintegra. Pero el alma, el espíritu sí es importante, se libera del cuerpo, ¿ves? Y pasa a un estado superior. Esta idea es absolutamente contraria al conocimiento de los israelitas o los hebreos y no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento, este pensamiento griego y platónico. Y tristemente, ese pensamiento está presente en muchas iglesias que dicen ser protestantes, que dicen ser cristianas. Vamos a ver, para entender un poco esto de la muerte, es importante que nosotros comprendamos los significados de las palabras específicas en hebreo, que a muchos confunden y me atrevo a decir en el cristianismo y que lamentablemente muchas personas, aunque dicen ser pastores, me estoy refiriendo al mundo cristiano, al mundo protestante, que dicen ser pastores, no enseñan, no enseñan claramente este principio porque tienen una confusión en la mente de lo que es el concepto, la definición de las palabras en hebreo. Cuando nosotros comprendemos la definición de estas palabras, de lo que significa en hebreo, entonces vamos a estar más claros en lo que enseña la Biblia acerca de la muerte. Vamos a ver, voy a comenzar con la palabra alma. Vamos a ver aquí, mira lo que dice en hebreo, lo que es el alma. Nefesh. Repitan en su mente, nefesh, porque son varias palabras, y luego yo voy a preguntar para que nosotros nos recordemos, para que usted luego esté en mejor condiciones para enseñar esto a otras personas que lamentablemente creen de que después de la muerte la persona sigue sufriendo, está en el cielo, y no es un concepto, una idea bíblica, antibíblica. Entonces, alma, ¿cómo se dice alma en hebreo? Nefesh. Un alma, ser vivo. Ah, el alma en hebreo. La mente hebrea, bíblicamente, un alma es un ser vivo. El nefesh, usted es un nefesh, un ser vivo, un alma viviente. Vida, yo, persona, pasión, apetito, emoción.
Este es un término muy corriente, tanto en las lenguas semíticas antiguas como en las de hoy. Entonces, ¿qué es el alma? En hebreo, nefesh, un alma, ser viviente, un ser vivo, la persona. Pero también tiene relación con pasión, con apetito, con emoción. Que esto, que esto en el pensamiento griego fue que lo tomaron, pero entonces ya no es un alma viviente, una persona viva, sino que lo asociaron con el espíritu. Pero en hebreo, esta palabra tiene connotación a qué? A un ser viviente, un alma viviente, a una persona viva. Por eso que lo podemos ver en esta palabra, aparece en esos versículos que nosotros bien conocemos de Génesis en la creación de los seres vivos. Génesis 1:20 dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, o sea, nefesh, seres vivos, ¿ves? Son seres vivos, nefesh, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, también en la creación del hombre, en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y fue el hombre un qué? Un alma, un ser viviente, un nefesh, que es un ser vivo, una persona. Lamentablemente yo he escuchado entre hermanos de la iglesia adventista decir que Dios utilizó tres componentes. Dios no utilizó tres componentes para crear al hombre. Entonces, esto lo asocia con el Dios trino, de que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Entonces dice, bueno, como Dios utilizó tres componentes, es una evidencia de que Dios es trino. No, aquí vemos que Dios no utilizó tres componentes. Aquí vemos que Dios utilizó dos componentes. Polvo, con que hizo el cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida. Que ahorita vamos a ver cuál es la palabra en hebreo. ¿Y qué sucedió luego? Bueno, cuando se unió el cuerpo con el aliento de vida, con el soplo de Dios, entonces nace el Nefesh, surge el Nefesh, el ser viviente, el ser vivo, que es Adán, una persona viva. La otra palabra, que es aliento, que es el aliento que sopló Dios, en hebreo es Neshama, alma viviente, persona, Nefesh, aliento, espíritu, Neshama. Repita eso en su mente, hermano, para que le quede. Neshama, el aliento, el soplo. En hebreo, ¿qué es aliento, soplo, vida, un soplo, viento, enojado? Ah, también tiene relación con emoción. El enojo es una emoción. Aliento, vital, inspiración divina, espíritu. Entonces, el Neshama, que es el soplo de Dios, que es aliento de vida, cuando se une con el cuerpo, entonces surge el Nefesh, que es el alma viviente, el ser vivo, la persona viva. Esta palabra mira lo que dice, vamos a ver aquí en Génesis 2:7. Vamos a leer de nuevo el versículo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿el qué? El nechemá, el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, un nefesh. También en Proverbios 27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu, o sea, el nechemá del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Por qué dice que el nechemá escudriña lo más profundo del corazón del hombre? Porque es su conciencia. Eso es lo que es el Nechemá, es tu conciencia, tu identidad. Ese Nechemá que recibes de Dios no, no se repite, es particular en cada persona, es tu conciencia, es tu ser, es tu identidad. No hay nadie más como tú. ¿Me explico? Ese es el Nechemá, es tu conciencia. Por eso dice que escudriña lo más profundo del corazón. ¿Por qué? Porque es su conciencia. Esa es nuestra identidad personal. Eso es lo que recibimos de Dios. También mira esta otra palabra que también tiene relación con espíritu, que es el Ruach. Entonces vimos Nefesh, persona viva. Nechemá, aliento de vida. El Ruach, que es espíritu, en hebreo es espíritu, viento, aliento, exhalación, vida, cólera. Ah, cólera, que significa ira, tiene también relación con emociones. Sigue diciendo, viento, por semejanza aliento, es decir, una exhalación sensible o incluso violenta, lo que sucede con la ira. En sentido figurado, vida, ira, emoción, ¿ves? Insustancialidad, por extensión, una región del cielo, por semejanza espíritu, pero solo de un ser racional,
incluyendo su expresión y funciones, aire, ira, explosión, ¿ves? Emociones, aliento, frescor, coraje, mente. Ah, la mente tiene relación con el pensamiento. Entonces, el ruach en hebreo es lo que tiene relación con qué? Con el pensamiento, que es la mente, y las emociones. Entonces, quiere decir que el ruach surge cuando el nechemá, que es el aliento de vida, se une con el cuerpo. Cuando se separa el cuerpo o el aliento de vida, el nechemá, la chispa de vida del cuerpo, el ruach, que son los pensamientos y las emociones, desaparece. Pero ¿qué creen muchas personas hoy día? A pesar de que esto está en la Biblia, ¿qué creen las personas hoy día? Que la persona cuando muere pasa a un plano superior. Ustedes no se dan cuenta, por ejemplo, que cuando se cree que cuando la persona muere ahora es más piadosa, como más piadosa, pacífica, habla diferente. ¿No se dan cuenta de eso? O sea, que como que experimenta una transformación espiritual. Toda persona que muere. Ese es el concepto que tienen las personas en la mente. Entonces, cuando aquí dice que de acuerdo a Eclesiastés, que lo vamos a leer más adelante, te dice que el Ruach, que es el espíritu, que son las emociones, y la mente, que son los pensamientos. eh, bueno, vamos a ver más adelante qué ocurre con la muerte para que lo entendamos con las palabras. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a seguir viendo lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver esta pregunta. Mira lo que dice esta pregunta. Teniendo presente, hermano, ¿te recuerdas? Nefesh, ser viviente, ser vivo, una persona viva, el Nechemá, el aliento de Dios que recibimos, nuestra conciencia, y el Ruach, que es los pensamientos, las emociones, los sentimientos, nuestros gustos, nuestras pasiones. Eso es el Ruach. Vamos a hacernos esta pregunta. Vamos a hacernos entonces esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando alguien muere? Ya vimos lo que es cuando la persona viene a la vida. Se une el Nechemá, que es el aliento de Dios con el cuerpo, y surge entonces el Nefesh. Ese es cuando el hombre viene a la vida, cuando Dios creó al hombre, ¿no? La pregunta es, ¿qué ocurre cuando alguien muere? Bueno, vamos a ver, te lo voy a decir ahora sí con estas palabras en hebreo y luego lo vamos a ver con el versículo. El Nechemá, que es el aliento de vida, que es el soplo de Dios, se separa del cuerpo. ¿Para dónde se va ese Nechemá, ese aliento de vida? Se va al cielo, pero ¿va consciente? No, porque no es otro yo transparente, consciente. Ese Nechemá es el aliento, solamente es el aliento de vida, el soplo de Dios. ¿Por qué vuelve a Dios? Porque Dios es fuente de vida y le pertenece a Él. Esa chispa de vida le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios la dio para que nosotros la administráramos y Él es fuente de vida, es dueño de ese aliento de vida y vuelve a Dios. De la persona más piadosa como del más delincuente de este mundo. No hay diferencia, vuelve a Dios. ¿Y qué pasa con el rush? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con los pensamientos, con los sentimientos, con las pasiones de esa persona? Desaparece, desaparece. ¿Y qué pasa con el nefesh? Que es la persona, el ser viviente, deja de existir. Mira lo que dice Eclesiastés. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. ¿Qué ocurre cuando la persona muere? Entonces, mira lo que dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra, que es el cuerpo, como vimos en Génesis 2:7, que era. Y el espíritu vuelve a Dios. ¿Cuál espíritu? El Nechemá, el aliento de vida. Vuelve a Dios que lo dio. Y mira lo que dice Eclesiastés 9:5-6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria, ¿ves? La conciencia de esa persona, el Nechemá, es puesta en el olvido. ¿Por qué es puesta en el olvido? Porque se separó del cuerpo y vuelve a Dios. Y eso es lo que recibe nuevamente la persona cuando Dios la resucite. Dios le da su conciencia de nuevo, su identidad. También su amor, aquí está hablando de los sentimientos y las emociones. También su amor, su odio, su envidia, que es el ruach, fenecieron ya. O sea, desaparece. ¿Y qué pasa con esa persona? Y nunca más tendrá parte el nefesh, la persona viva,
el alma viviente, en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Por qué? Porque el Nechemá, el aliento de vida, se separó del cuerpo. La persona deja de existir. Estamos viendo el concepto, lo que es la muerte, con los conceptos hebreos. Ahora, vamos a ver lo que es la muerte literal. Vamos a ver lo que es la muerte con la Biblia, lo que es la muerte literalmente, o la muerte eterna. Porque el versículo del mensaje del tercer ángel te habla de ese fuego, de ese fuego, de ese humo, de su tormento que sube por los siglos de los siglos y que serán atormentados día y noche. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, para entender eso, tenemos que conocer los conceptos que ya vimos, los conceptos hebreos. Ahora vamos a ver lo que es la muerte bíblicamente, la muerte eterna, porque existe la primera muerte, lo que hemos visto con los conceptos es, lo que hemos visto con los conceptos es el principio, lo que ocurre cuando una persona muere. ¿Me explico? Cuando una persona muere, ya sea por accidente, ya sea por vejez, por alguna enfermedad. Entonces, ¿qué es la primera muerte? Vamos a ver qué dice la Biblia, lo que es la muerte eterna, pero vamos a ver el concepto literal. Hermano, ¿cómo es que literal? Ah, porque también hay un lenguaje simbólico. Entonces, la Biblia te muestra la vida, perdón, la muerte eterna en un concepto literal. Vamos a ver qué dice la Biblia. En el concepto, la definición literal de lo que es la muerte eterna. Entonces, bíblicamente existe este tipo de lenguajes. Está el lenguaje literal. ¿Qué significa el lenguaje literal? De lo que usted está leyendo, de lo que usted lee, está diciendo conforme al sentido propio y exacto de las palabras empleadas, en un significado no metafórico ni exagerado. Que lo que usted está leyendo, eso es lo que significa, literalmente. Ese es el lenguaje literal. ¿Y cuál es el lenguaje simbólico? El lenguaje simbólico es que las figuras o los personajes que se mencionan son una representación simbólica de una realidad y que se obtiene un mensaje a partir de esa representación, ya sea un mensaje espiritual. Entonces, ese es el lenguaje simbólico, que la figura o las personas o los personajes que se mencionan es una representación simbólica de una realidad de la cual aprendemos principios espirituales. Por ejemplo, vamos a ver unos símbolos para que si tal vez a una persona que es primera vez que está escuchando estos términos, para que pueda tener una idea de lo que son figuras simbólicas. Vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Vamos a compartir de nuevo. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis vemos también este principio. Por ejemplo, el lenguaje simbólico, cuando dice dragón, ¿qué es el dragón? Bueno, nosotros sabemos y la Biblia se interpreta ella misma. La Biblia es la que da la definición de esos símbolos. No es que esos símbolos lo conseguimos en otros libros. No, no, la misma Biblia te da la definición o qué representan esa figura. Por ejemplo, dragón, Satanás. Apocalipsis 12 te dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama dragón y Satanás. También las estrellas. La misma Biblia te dice que las estrellas representan ángeles, bestias, reinos, imperios. ¿Qué significa agua? Muchedumbre, pueblos, naciones, cuernos. Bueno, cuernos representan reyes, poder y también gobierno, autoridad. ¿Ves? Cordero, Cristo. El mismo Apocalipsis lo dice. Mujer virgen, la iglesia, el pueblo de Dios. Ramera, una, una idólatra, pero no como persona, ¿no? También hace referencia como persona, pero también como pueblo, como una institución también. Porque eh, idólatra en griego hace referencia también, perdón, prostituta en griego hace referencia a idólatra, que adora otro Dios diferente al Dios verdadero. Y bueno, puede ser una persona y como también una institución religiosa. Aceite, el Espíritu Santo. Por ejemplo, roca, Cristo, la roca eterna. Entonces, estamos viendo que existe un lenguaje simbólico, pero vamos a ver lo que es la muerte eterna en un lenguaje literal. Vamos a ver, mira lo que dice la palabra de Dios también en Salmo 37:10. Recuerda,
Ten presente que estamos viendo lo que es la muerte eterna. Esa es la segunda muerte, muerte eterna literalmente. Que muchas personas tienen un concepto errado, aún dentro del cristianismo. Salmo 30, y esto es una enseñanza, hermano querido, uno de los caballitos de guerra de Satanás, porque este es el principio del espiritismo, el pensar de que la persona sigue viviendo después de la muerte, es decir, inmortalidad del alma. Salmo 37:10 dice, pon atención a lo que dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, no existirá el malo. Otro versículo, el mismo Salmo 37:20, mas los impíos perecerán. ¿Qué pasará con los impíos en el tiempo del fin? Perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. El ser consumido será eternamente. Vamos a seguir viendo. Se disiparán como el humo. Ah, entonces ser consumido significa desaparecer como el humo, no seguir existiendo en un tormento eterno. ¿Qué pasa con el humo? Cuando se enciende algo, hay un humo momentáneo, pero ese humo no dura para siempre. El humo se lo lleva el viento, la brisa, se disipa, se desaparece. Entonces dice que los impíos perecerán, serán consumidos y se disiparán como el humo. ¿Ven? Dejar de existir. Eso es lo que dice la Biblia, lo que es la muerte eterna literalmente. Estamos hablando literalmente. También en el versículo 38 dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. ¿Qué significa extinguir? Desaparecer completamente. ¿Ve? Esto es lo que la Biblia enseña, lo que es la muerte eterna, literalmente. También lo dijo Cristo Jesús en Juan 3:16, un versículo muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa perder? ¿Cuál fue la palabra que utilizó Cristo aquí para decir que no se pierda o perderse? ¿Qué significa perderse? ¿Qué es lo contrario de recibir vida eterna en Cristo Jesús? ¿De qué nos libró Cristo, además del poder del pecado? ¿De qué nos libró Cristo? De esa perdición eterna. ¿Qué es la perdición eterna? ¿Ser atormentado eternamente? No. Utilizó la palabra apoloni en griego. ¿Qué significa? Perecer. En esta concordancia bíblica, griego apolomi, ¿qué es? Perderá, pierda, perdiere, para destruir, destruir por completo. Una persona que se está consumiendo eternamente no ha sido consumida completamente porque todavía está viva, está sintiendo dolor, está gritando. Pero la palabra que utilizó Cristo es destruir por completo. De eso nos libró Cristo. O libra al ser humano de ser destruido completamente. O sea, desaparecer eternamente. Destruir, es decir, eliminar por completo. ¿Ves? Abolir, poner fin a la ruina. Apolomi de apo, que es apartado de, denota intensidad. Y de olimi, que es destruir, propiamente destruir totalmente, extirpar por completo. Eso es lo que significa perderse, eso es lo que significa muerte eterna bíblicamente, ser destruido y desaparecer para siempre. No es un tormento eterno. Esto es lo que enseña la Biblia, lo que es la muerte eterna literalmente. Mira lo que dice la palabra de Dios también, por ejemplo, en Malaquías dice que los impíos serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Mira lo que dice la palabra de Dios. Malaquías 4:1 al 3 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Y es interesante que la estopa se consume rápido con el fuego. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará raíz ni rama, raíz, Satanás, rama, los demonios y los impíos. Mas a vosotros, a los que teméis su nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ese sol de justicia es Cristo, el arcángel Miguel. Por eso dice, y en sus alas traerá salvación, y saldréis
y saltaréis como becerro de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ¿qué? Ceniza. Ahí no hay ningún impío sufriendo. Ha sido ceniza. Serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué serán ceniza? Y vean, hermanos, que esto lo dice la Biblia, esta es palabra de Dios, esto no es un invento mío. La misma palabra dice que los impíos serán ceniza. ¿Por qué son ceniza? Ah, porque serán consumidos en su propio cuerpo. No serán consumidos en espíritu, porque un espíritu no sabe nada. El espíritu es el aliento de vida y el espíritu son los pensamientos, las emociones. ¿Por qué los impíos que serán consumidos serán ceniza? Porque las personas serán consumidos vivas, con cuerpo, en su cuerpo, serán consumidos. Entonces no pasa nada cuando la persona muere o experimenta la primera muerte, no. La Biblia dice que el cuerpo va al polvo y el aliento de vida, el soplo, vuelve a Dios que lo dio. Cuando la persona o los impíos o el pecador no ha arrepentido, o el cristiano que persiste en el pecado, sufrirá la paga por sus pecados. Bueno, cuando Cristo venga y lo resucite. ¿Por qué? Porque la persona necesita ver por qué se perdió en vida. Entonces, esas personas serán resucitadas, allí recibirán el pago por su pecado que es muerte eterna. Y por eso dice que serán ceniza. Un espíritu, vamos a decir que un espíritu se consume. Un espíritu, hermano, ¿cómo deja ceniza? Un espíritu no deja ceniza. Para que algo deje ceniza es porque quemó materia. Por ejemplo, cuando se enciende o se quema una madera, deja ceniza. ¿Por qué? Porque está consumiendo materia. La materia consumida por el fuego deja ceniza. ¿Por qué deja ceniza estos impíos que son consumidos? Porque son consumidos vivos en el cuerpo. Llegan a ser ceniza. Eso es lo que dice la Biblia, lo que es la muerte eterna, literalmente. Luego de la destrucción de los impíos, en el tiempo del fin, después del milenio, ahí es cuando Cristo hace todo nuevo, como en la creación. Haya plantas, animales, todo nuevo, como al principio. Después de esto, ya no queda rastro del pecado ni recuerdo del pecado. Mira lo que dice la palabra consumir, es interesante. Dice esta palabra que aparece en Apocalipsis 27 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, o sea, después del milenio. ¿Por qué dice a las naciones? Porque resucitan. Dice a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Ah, a todo el mundo, a Gog y a Magog. Gog y Magog representan simbólicamente a los enemigos de Dios, a todos los impíos, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué pasa? Los consumió. ¿Qué significa la palabra consumir? Consumir significa tormento eterno. Consumir significa estar allí siendo quemado por siempre y sufriendo y pegando gritos. No. Consumir es lo que dice esta palabra en griego que es catestío, de cata hacia abajo, denota intensidad, estío, comer propiamente, comérselo todo, figuradamente, devorar completamente sin dejar nada. Eso es consumir, consumir sin dejar nada, solo ceniza, consumir ferozmente hasta el suelo, es decir, con un apetito voraz y rapaz, cuyo resultado es la ruina, sin esperanza de recuperación e incluso sin vestigio de fuego para devorar, es decir, consumir por completo. No dice en parte, dice consumir por completo, destruir. Entonces, qué interesante, hermanos queridos, miren esto. La palabra te dice que los impíos serán consumidos con el fuego de Dios
pero también te dice que llegarán a ser cenizas. Y eso es lo que es o lo que será el lago de fuego. Quiere decir que el lago de fuego, hay tres cosas importantes que nos enseña esto. El lago de fuego no es hoy día. El lago de fuego es el futuro. Segundo, ¿dónde está el lago de fuego o dónde será el lago de fuego? ¿Dentro de la tierra? ¿En el centro de la tierra, como dicen muchos? ¿Fuera del mundo, en el espacio, como yo se lo escuché a un cristiano, no sé si es evangélico, contando un testimonio acerca de un sueño que tuvo? Dice, no, yo sentí que yo salí del cuerpo. Como yo salí del cuerpo, estaba en habitación, vi cuando salí del cuerpo, traspasé el techo, el Señor me llevó sobre las nubes, salí de la atmósfera y me llevó al espacio. Allí había un lugar que tenía como una figura de un ser humano, de un cuerpo, y entró, era un olor muy podrido, desagradable, había gritos, personas llorando, vi a los cantantes tal, vi a Michael Jackson gritando tal, y siendo consumidos allí con el fuego. Eso lo dijo una persona, que Dios lo llevó fuera del espacio, fuera de este mundo. Hubo una persona que también yo vi su testimonio, escuché su testimonio relatándolo, que dice, no, yo vi cuando Dios me llevó fuera del cuerpo y bajé al fondo de la tierra. Allí llegué a un lugar donde había mucha candela, un calor insoportable, personas llorando, chillando, ¿qué tal? Y vi a este famoso y a tal. Uno supuestamente dice que el infierno está fuera en el espacio y otro dice que está en el fondo de la Tierra. ¿Por qué hay estas ideas contrarias? Porque el infierno hoy día, como un espacio activo, hoy día es falso. Por eso que existe esta increpancia en estas dos personas, o en estos dos testimonios. Discrepancia, perdón. Porque no es real. Quiere decir que el lago de fuego es el futuro. Ya nos está enseñando un principio. ¿Ves? Primero, la persona es consumida viva. Segundo, em, no es un infierno literal hoy día. Y tercero, es en el futuro. No es en el espacio, no es en el fondo de la tierra. ¿Dónde están los impíos? De acuerdo a Apocalipsis, cuando dice que se reúnen y suben a la anchura de la tierra para atacar a la ciudad de Dios y que de Dios desciende fuego y los consume. ¿Dónde están esos impíos? Esos impíos están en el espacio, están en el fondo de la tierra. Esos impíos están en la tierra. Ah, entonces, ¿dónde cae el fuego? El fuego de Dios para consumirlo. En la tierra, te pregunto, ¿dónde es entonces el lago de fuego? ¿Dónde es el infierno? Entendiendo el infierno como, como el lago de fuego, porque infierno significa el hueco donde se coloca el muerto. Ajá. Entonces, ¿dónde serán consumidos los impíos? En el espacio. En el fondo de la tierra, no, aquí mismo en la tierra. Por eso dice Malaquías que serán cenizas bajo la planta de vuestros pies. ¿Por qué? Porque serán consumidos vivos aquí mismo en la tierra. Y eso es lo que es la muerte eterna bíblicamente. Perdón, literalmente. Eso es lo que es la muerte eterna literalmente. Ser consumidos, desaparecer para siempre. No vuelven a existir. Son extinguidos, consumidos completamente y extinguidos para siempre. Desaparecen. Eso es la muerte eterna literalmente. Ahora vamos a ver la muerte eterna simbólicamente. Porque así como Cristo tiene un símbolo, como el Cordero, así como una institución religiosa apóstata tiene un símbolo que es la prostituta, así como los ángeles también tienen símbolo que es las estrellas, como las naciones, las multitudes tienen un símbolo que son las aguas, la muerte eterna también tiene símbolo. También la Biblia lo enseña con un lenguaje simbólico. Vamos a leer de nuevo el versículo del mensaje del tercer ángel. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el símbolo de la muerte eterna? Y eso es lo que vamos a ver en estos minutos. ¿Cuál es el símbolo de la muerte eterna? Dice, vamos a leer de nuevo el mensaje del tercer ángel.
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su frente o la marca de su nombre. Les pregunto, hermanos queridos, si la Biblia nos dice que la muerte eterna literalmente es desaparecer para siempre y que serán ceniza y ser extinguido eternamente, ¿por qué el mensaje del tercer ángel te dice que los impíos, eh, ahí dice, bueno, serán consumidos, y entonces dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y que esos impíos no tienen reposo ni de día, ni de día, ni de noche? ¿Alguien me puede decir? No voy a seguir hasta que alguien responda. Si la Biblia enseña que la muerte eterna es dejar de existir para siempre, ¿por Perdón, hermano, se le muteó el micro. Perdón, es que tuve que activar los micrófonos. Estaban todos muteados. qué? Ok, pregunto de nuevo. Si la Biblia dice que la muerte eterna literalmente es dejar de existir para siempre, ser consumidos completamente y ser extinguidos, desaparecer, ¿por qué el mensaje del tercer ángel dice que no tienen reposo ni de día ni de noche y que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos? ¿Por qué? ¿Alguien puede responder? Hermano Sergio, adelante. ¿Alguien voluntariamente puede dar su opinión? Gracias, sí, Sergio de México. Nada más para Hermano comentar, Marcelo. yo siento que este, cuando nosotros nacemos, físicamente hablando, que somos ya almas vivientes, tenemos la oportunidad de vivir en el día, ¿verdad? Con el conocimiento de la verdad, ese es el vivir de día, porque nuestro Dios es vida y es luz. Pero cuando la noche viene es cuando pasamos por el mundo sin tener la oportunidad de conocer al camino, la verdad y la vida. Entonces, en ese sentido, estamos como viviendo de noche, o sea, no hay luz y sabemos que la luz que ilumina a este mundo es nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Ok, hermano, muchas gracias. Y bueno, hermano dice algo que es cierto. Saben ustedes que este mundo está en tinieblas. Por eso que la venida de Cristo, como lo presenta la Biblia, como la mañana gloriosa. Entonces, hay cosas que están en tinieblas. Este mundo y nuestro corazón también. Por eso que Pablo dice que, que la faz de Jesucristo dice que ilumine nuestros corazones. La presencia de Cristo ilumina nuestros corazones, que representa la mente. ¿Por qué ilumina? ¿Por qué la mente necesita ser iluminada? Porque está en oscuridad. Nacemos en este mundo oscuro. Hasta que aparezca Cristo en la mañana gloriosa, en ese amanecer glorioso. Entonces, pregunto, hermano, ¿por qué si la Biblia dice que los muertos, o los impíos, perdón, los impíos o la muerte eterna, literalmente es ser consumido, perdón, ser extinguido, ser desaparecer para siempre? ¿Por qué la Biblia, por qué el mensaje del tercer ángel dice que los impíos no tienen reposo ni de día ni de noche y que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos? ¿Alguien puede decir? Entonces creo que este tema fue oportuno. Ah, porque aquí te presenta, no te está hablando de la muerte literalmente, te está hablando de la muerte simbólicamente. Y te voy a decir una clave para entender esto. Es fácil.
¿Cómo nos, cómo nosotros sabemos cuándo se está hablando literalmente y cuándo se está hablando simbólicamente? Por el contexto. El contexto nos dice cuándo se está hablando simbólicamente y cuándo se está hablando literalmente. Por ejemplo, ¿cuál es el contexto de que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y que no tiene reposo ni de día ni de noche? Porque te habla de bestia, te habla de imagen. Te pregunto, ¿es una bestia literalmente? No, una bestia es un símbolo de una institución religiosa, de un imperio poderoso. También te habla de la imagen, te habla de la marca en la frente y en la mano. Esa marca es literal, una marca en la frente visible y en la mano. No, es un símbolo de algo. La mente, la frente, los pensamientos, tu conducta, la mano, tus acciones. Marca en la frente es los pensamientos, lo que rige la conducta que se ve en la mano, las acciones. También dice que beberá del vino de la ira de Dios. Ese vino es literal, Dios derramando vino, literalmente un líquido en la tierra, no es representación de su ira, es un símbolo de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz. O sea, ¿es una copa? ¿Realmente es una copa literal? No, es un símbolo. Ah, entonces cuando llega aquí el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, es un símbolo de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque el contexto te viene hablando simbólicamente, no literalmente. Por eso que luego dice, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Y esto es lo que no comprenden muchos dentro del mundo cristiano. Y aún pastores enseñan ese tormento eterno y que existe un infierno hoy día. Cuando te dice no tienen reposo ni de día ni de noche, es un símbolo es un símbolo, sí, de la muerte eterna, no es literalmente, porque las personas no durarán eternamente allí siendo consumidas por el fuego. Vamos a ver otro ejemplo. Mira, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis 19, 1 al 3. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esta profecía habla acerca cuando la ramera sea destruida. Yo te pregunto, eso de lo que dice el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Eso es literalmente que ese humo de la acción de la ramera ser consumida sube por los siglos de los siglos, se mantendrá ese humo subiendo allí constantemente. ¿O es un símbolo de algo? Ahora, ¿cómo sabemos que está hablando simbólicamente? ¿Alguien me puede decir? Hermana, active allí el micrófono para que alguien pueda dar su opinión. ¿Cómo usted sabe si ese humo, cuando dice allí, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos? ¿Cómo usted sabe si está hablando simbólicamente o literalmente? ¿Es literalmente un humo subiendo allí eternamente? Bueno, otra vez, Sergio, nada más comentando. Ah, También escuchamos la expresión por siempre y siempre, por los siglos de los siglos. O sea, es un énfasis, porque son dos veces por los siglos de los siglos, o sea, por siempre y siempre. O sea que realmente ya vimos que el humo se disipa, que se desvanece, que deja de ser. Entonces, ujú. es como un énfasis. Es mi opinión. Gracias. Hermano, Ajá. sí, mi opinión es esta. Es simbólico cuando es algo que se ve obviamente que no es real, porque no hay un humo que suba para siempre, para siempre. Que yo diga Ajá. un mar color un mar de chocolate, un ejemplo. Eso es simbólico porque eso no es real. Entonces, eso es una expresión simbólica porque obviamente no es real. Pero ¿cómo usted se lo explica a un cristiano que crea que los impíos serán consumidos eternamente? Yo lo acabo de decir. ¿Cuál es la clave para saber
De forma sencilla, ¿cuál es la clave para saber de que aquí está hablando simbólicamente y no literalmente? Hermano, Por Ajá. buenos la, días. ¿Cómo? Porque el versículo viene hablando simbólicamente de la gran Ajá, ramera, eso ajá. como mismo. usted me ¿Y qué explicó. pasa? ¿Y qué pasa con eso? Entonces, eh, ya sería interpretado simbólicamente también ahí esa Ajá. parte. Ok, eso es lo que nosotros, o sea, eso es lo que se llama contexto. El contexto te está usando términos simbólicos. La ramera no es una ramera literal. Y gracias a los hermanos que participaron, todos pudieron aportar para que lleguemos a una conclusión. Cuando te habla del contexto y tú ves que hay términos simbólicos, figuras simbólicas, eso te da a entender que te está hablando, el humo de ella sube por los siglos de los siglos, no es literal, es simbólico. Es un símbolo de la muerte eterna, de la destrucción eterna de este poder. ¿Por qué no es, porque no es una ramera literal? Te pregunto, esa ramera dice, ha corrompido la tierra que ha corrompido la tierra con su fornicación. ¿Esa fornicación es literal? ¿Es la ramera teniendo relación sexual con el poder político y los habitantes de la tierra? No, es un símbolo de una relación que no es bíblica, que Dios no aprueba, es un símbolo. Cuando dice allí entonces que el humo de ella sube por los siglos de los siglos, te está hablando literalmente. ¿Por qué? Se refiere literalmente. ¿Por qué? Porque la ramera y su fornicación es símbolo. ¿Y qué significa el humo de ella sube por los siglos de los siglos? Que su destrucción es eterna. No volverá a levantarse, no va a existir eternamente, deja de existir para siempre. ¿Ves? Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Por ejemplo, se habla acerca del humo también en Apocalipsis 20:10, cuando dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo es que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos? Si la Biblia te dice que la muerte literalmente es desaparecer por siempre. ¿Cómo es que el falso profeta, la bestia, serán atormentados día y noche? Porque no se refiere a una bestia literal ni a un falso profeta literal. Te está hablando de símbolos, te está hablando simbólicamente. Y ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos es un símbolo de la muerte eterna. Entonces hemos visto lo que es la muerte literal, ser extinguido para siempre, y hemos visto lo que es la muerte simbólica, la muerte eterna simbólicamente. Cuando usted ve en la Biblia atormentados día y noche, que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, es porque el contexto, lo más seguro, hermano querido, lo más seguro es que el contexto te viene hablando con personajes simbólicos o de un lenguaje simbólico. Por ejemplo, en Génesis se habla acerca de ese humo, dice Génesis 19:28, y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura miró. He aquí el humo subía de la tierra como un humo de un horno. Este es el humo de Sodoma y Gomorra, que fue consumido con el fuego eterno. Entonces dice allí que miró, verá Abraham, mira, y el humo subía de la tierra como de un horno, como de un gran horno. Mira lo que dice Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo ¿qué? El castigo del fuego eterno. El fuego eterno cayó sobre Sodoma y Gomorra y las demás ciudades vecinas y fueron consumidos. Sale un humo que subía, pero ese humo no duró para siempre. Yo te pregunto, el fuego eterno cayó sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa ser consumidos con el fuego eterno? Que ese fuego no se apagará. Que ese fuego no se apaga. No. El ser consumido con el fuego eterno significa que es consumido y cumple el propósito. No volverá a levantarse nunca más. En el caso del tiempo del fin,
los demonios, Satanás, los impíos, el pecado, serán consumidos con el fuego eterno de Dios, no significa que ellos estarán allí sufriendo el fuego por siempre. Lo que significa es que serán consumidos para siempre, dejarán de existir y no volverán a levantarse. Se cumple el propósito del fuego eterno. Destruye el pecado para siempre, como Sodoma y Gomorra. Esto es un ejemplo de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron consumidos con el fuego eterno. Ese fuego eterno todavía está ardiendo allá en Sodoma y Gomorra. No, se apagó. ¿Cuándo se apagó? Cuando consumió completamente a los impíos y a estos pueblos, a estas ciudades. Te pregunto, ¿Sodoma y Gomorra se volvió a levantar? No. ¿Por qué? Porque fue consumida con el fuego eterno. No volvieron a levantarse esas ciudades. Usted va a ese lugar y lo que hay allí es una devastación. Lo que hay es un desierto allí de polvo. ¿Por qué? Porque fueron consumidos con el fuego eterno. No volvieron a levantarse. Ese fuego eterno va a consumir también a los impíos, a Satanás y a los demonios en el tiempo del fin. Y al pecado. ¿Qué pasará? No volverán a levantarse. No volverán a existir. Ser consumidos eternamente y para siempre. Por eso que en Malaquías vemos qué pasará entonces con los impíos que son consumidos. Volvemos a leer Malaquías 4:3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Ceniza, ¿eh? No vuelven a levantar. Una ceniza no siente nada. Una ceniza no siente. Una ceniza no conoce, no sabe, no tiene pensamiento. La ceniza es un residuo de algo que se consumió. Serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, tal vez hay personas que pueden decir, hermano, ¿y qué pasa con la parábola del rico y Lázaro, donde se ve que hay un infierno ardiendo? Ah, bueno, la palabra te lo dice, es una parábola. Es una parábola. Una parábola es un cuento que puede ser real o irreal. Puede ser irreal para enseñar principios bíblicos. Y recuerda que el principio de la inmortalidad del alma llegó a los judíos gracias por su contacto con el pensamiento griego. No formaba parte de las verdades que Dios había dado a Israel o que estaban conforme a la palabra. Fue con el contacto del pensamiento griego. Y ese relato, Dios utiliza un relato que es ficticio para enseñar un principio espiritual. Que las personas no iban a creer. Así se levantara alguien, así fuera resucitado alguien, no iban a aceptar a Cristo y así sucedió. Cristo resucitó a varias personas, incluyendo a Lázaro, y no aceptaron. No lo aceptaron hasta el final, lo condenaron. Eso es lo que está enseñando esta parábola. Es una parábola. La parábola mayormente utiliza lenguaje metafórico, no literal. Entonces, en la parábola se usa ese lenguaje y es tomar algo que no es real para explicar o enseñar una verdad, un principio espiritual. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una parábola de unos árboles que hablan. Yo te pregunto, ¿los árboles hablan? No, no hablan. Es una parábola para enseñar un principio. Vamos a verlo aquí. Yo no sé si ustedes la conocen, eso aparece en Jueces 9, que fue cuando al pueblo de Israel estaban pidiendo rey. Y Jotán relata esta parábola, se coloca en un monte alto y relata esta parábola. Dice, cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre de un monte de Gerizim y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme varones de Siquén, y así oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto o mi jugo, mi vino, que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú,
reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Esta parábola lo que estaba diciendo era que si se elegía al rey, como rey, un ser humano imperfecto, pecador, y no a Dios, iban a sufrir las consecuencias. Y así sucedió. Israel sufrió por las acciones de los reyes impíos. Entonces, ¿los árboles hablan? No. Te está hablando metafóricamente. Te está dando una enseñanza, un principio espiritual. En la Biblia aparece también una parte donde se habla de un principio y también te menciona acerca de ese infierno. Y nos está hablando metafóricamente. Mira lo que dijo Cristo en Marcos 9, 43, 44, 47 a 49. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, a donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cómo es posible que un gusano no sea consumido con el fuego eterno de Dios? Un gusano. Y los seres humanos sí son consumidos, pero el gusano no. ¿Cómo es posible esto? Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Para terminar, hermanos, quiero preguntarle, ¿esto es literal cuando dice que el gusano de ellos no muere y que el fuego nunca se apaga? ¿Esto es literal? También es ¿Alguien literal, mi puede? hermano, porque como usted lo dice, el gusano Bien. es algo imposible que no muera y los seres humanos se van a ser consumidos. O sea, el gusano va a ser de igual manera su obra en Ajá. el hombre o en la persona. Ya una vez que el gusano no tenga nada que consumir, es obvio que ahí va a quedar a sí mismo. Ok, ahora, ¿cómo sabemos que no está hablando literalmente? ¿Cómo sabemos eso? Y, y ya para concluir, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que cuando Cristo dice el gusano de ellos no muere y que el fuego nunca se apaga, no está hablando literalmente? ¿Cómo sabemos eso? ¿Alguien puede dar su opinión? ¿Por qué hago la pregunta? Para saber si la idea se entendió. Hermano, no quiero, no quiero irme con la idea de que no se entendió. Alguien, aunque sea una persona, puede decir cómo se sabe que la frase el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga no está hablando literalmente. Hermano, porque el Ajá, texto, el ajá, contexto, como ajá, se dice, ajá, está hablando literal, no es literal, porque digo, yo no cortaría mi mano, ajá, sino exacto, que eso es ajá. algo como literal. Eh, Esto no es literal, mejor dicho. no es literal. Es un lenguaje metafórico. Cuando Cristo dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, no está hablando literalmente. El problema no está en la mano, el problema está en la mente, el pecado está en la mente. Cuando te dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Cristo no está mandando que, hermano, nos saquemos el ojo con una cuchara, porque el problema no está en el ojo, el problema está en la mente. Entonces, cuando te está hablando metafóricamente, recuerden estas palabras, lenguaje simbólico, lenguaje metafórico. Entonces, el contexto ya viene hablando de un lenguaje metafórico, por lo tanto, el gusano de ellos no muere y el fuego que nunca se apaga no está hablando literalmente, sino simbólicamente, metafóricamente. Eso es lo que sucede en el mensaje
del tercer ángel. Cuando te dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tiene reposo ni de día ni de noche, no está hablando literalmente, es un símbolo de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque el contexto te viene hablando de bestia, te viene hablando de imagen, te viene hablando del cáliz, de la copa, del vino, de la ira de Dios. Termino con esta cita, dice, Maranata, el Señor viene, 360 dice, el fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. Gracias a su crucifixión es que nosotros podemos ser librados de esa muerte eterna, de esa desaparición completa y para siempre. Pasar a la eternidad como si nunca hubiésemos existido. Dios te da la oportunidad de que tú seas alguien que forme parte de los redimidos que estarán delante del trono adorando al Padre y al Cordero por la eternidad con gozo y paz eterna. Todo lo que se había perdido por el pecado ha sido restaurado. El propósito primitivo de que Dios tenía al crear la tierra se cumple al convertirse esta en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmo 37, 9. Perdón, Salmo 37, 29. Espero en Dios, Amén. hermanos, que estos principios nos ayuden a explicar, a estar más preparados para explicar el mensaje de los tres ángeles, mostrando las consecuencias del pecado cuando se manifieste la ira de Dios, pero también dando esperanza y que por medio de Cristo, que es el Cordero que quita el pecado, podemos ser librados de ese destino como es la muerte eterna, sino que seamos parte de los redimidos que estarán allí en la tierra nueva, junto con el Padre y con el Cordero y con los santos ángeles. Dios te bendiga grandemente. Gracias por escuchar pacientemente. Vamos a tener una palabra de oración para luego terminar con un himno. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos primeramente por este día, por darnos la vida, por darnos la oportunidad de reunirnos para compartir en tu palabra. Te pido, Señor, de que tu palabra obre en nuestra mente, en nuestros corazones, nos ayude a acercarnos más a ti cada día, a aprender de Cristo y ser transformados para tu honra y tu gloria. Bendice a los hermanos, Señor, que están allí presentes. A las personas que van a escuchar estos temas en un futuro, te pido también que tu gracia los alcance, los llene de tu paz, de tu gozo, y que los prepare, Señor, para la segunda venida de tu Hijo amado. Acompáñanos en el resto del día. Muchas gracias por escucharnos y porque sabemos que vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Y muchas gracias por el plan de redención. Gracias, Señor, por la promesa de la restauración de esta tierra. Haznos parte, Señor, de los habitantes de esa nueva tierra. Muchas gracias por todo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén.